Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista de este día. Vamos a conversar ahora con Berta de León. Ella es una abogada, por un lado, y una persona que ha tenido una participación también importante en varios campos en estos últimos años en el país. Entonces quisiéramos conocerla un poco más en profundidad. Así que bienvenida, Berta. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Yo la comencé a conocer a usted, digamos, o a escuchar por lo menos, cuando vino la posibilidad de que participara como candidata a Fiscalía, ¿verdad? Fiscal General de la República. Pero usted tiene toda una experiencia anterior, ¿verdad? En la Fiscalía. ¿Por qué no nos cuenta un poco de usted? ¿Cómo es que usted, de dónde se gradúa, qué hace, cómo entra a la Fiscalía y cómo ha llegado al punto donde está hoy, ¿verdad? Fíjese que, bueno, me gradué de la UCA allá por 2004. Bueno, trabajé primero en un montón de cosas antes porque trabajé y estudié toda la carrera. Al graduarme hice mis prácticas en el IDUCA, en el Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Luego pasé, como muchos, a meritoriar en los juzgados de lo penal, porque siempre desde que inicié a estudiar Derecho estaba clara que quería dedicarme al área penal, ¿verdad? Entonces comencé en juzgados de instrucción, estuve en el 9º de instrucción, 5º de instrucción, y luego pasé a la Fiscalía. Estuve en la Fiscalía casi 7 años en diferentes unidades, investigación de delitos de homicidio, extorsiones. Estuve en la unidad de crimen organizado 3 años y medio. Es decir, pude conocer, digamos, bastante de cerca el funcionamiento del sistema, los tribunales, no solo de San Salvador, sino también del área del interior del país. Bueno, luego de la Fiscalía estuve en la Sala Constitucional, pero solo un interinato corto como asistente de uno de los magistrados, y luego pasé a una ONG. Es decir, también como abogada ya litigante en diferentes áreas. En FESPAD estuve un poquito más de 3 años y luego decidí ya independizarme, es decir, iniciar mi oficina ya particular, ¿verdad? Tengo un socio y un asistente, una oficina pequeña, pero yo buscaba autonomía, digamos, independencia a la hora de decidir qué casos podía representar o no, ¿verdad? Que era algo que yo no había tenido antes, ni en la ONG, ni menos en la Fiscalía. Entonces, eso es un poco en cortito como lo que... ¿Y cuándo se independiza? ¿A partir de cuándo comienza a litigar usted independientemente? Me independicé a inicios de 2016, es decir, tengo 4 años de estar como abogada en el libre ejercicio, ¿verdad? Y obviamente eso implica, en algunos casos, he estado como acusadora particular y en otros casos, la mayoría defendiendo, ¿verdad? Diferentes tipos de casos. Trabajo también como abogada, parte del equipo de abogados que defendemos mujeres que están siendo procesadas por complicaciones obstétricas. Acompaño y respaldo la lucha por la despenalización del aborto, que es un tema controversial también en el país. He trabajado también en defensa de adolescentes y jóvenes privadas de libertad, es decir, diferentes aristas en las que me... ¿Y cuáles son los casos más emblemáticos, digamos, en los que ha participado? Mire, quizás en términos mediáticos, bueno, y creo yo que también como precedente en la lucha contra la corrupción, el caso del expresidente Flores, por ejemplo. Yo era abogada litigante de FESPAD cuando me involucré en ese caso, y fue más que todo un experimento, ¿verdad?, de ejercicio desde la sociedad civil, cómo se puede incidir en un proceso judicial de corrupción. Y bueno, ese creo yo que fue uno de los casos en los que me di a conocer, creo, ¿verdad? Sin procurarlo, porque fue, como le digo, una designación por parte de la ONG, vaya, está este caso, y me nombraron junto a un equipo de abogados para litigar en ese caso. Y de ahí, pues, creo que en términos de mis principios y que para mí es bien importante sumarme a esa lucha con el tema de la despenalización del aborto y defender a estas mujeres que muchas todavía están condenadas, ¿verdad? 30, 40 años
Y eso para mí es bastante O sea, que usted importante. está a favor del aborto. Sí, sí. Ese es un punto que difícil en el país, ¿verdad? Asumir esa posición, pero creo que es importante dar la cara y obviamente tengo mis razones y mis O porqués. sea, ¿usted no cree que es un asesinato el aborto? Creo que no, que igualmente habrá que valorar desde dónde el feto tiene capacidad de sufrimiento, es decir, y hasta dónde, por ejemplo, una niña violada, que es un tema controversial y de los que no se habla, tiene, digamos, la obligación de gestar el bebé, que a veces es del mismo papá, ¿verdad? Nosotros en la práctica, desde las organizaciones de mujeres, vemos casos así, ¿verdad? Niñas de 11, 12 años, embarazadas de sus padres y que son obligadas a parir a ese niño, y obviamente el Estado o alguna organización que se dedique a darle algún tipo de soporte lo hace por un tiempo, pero luego esa niña tiene que volver con el niño, generalmente al ambiente donde ha sido violentada, humillada, etcétera, y valerse por sí misma el resto de su vida. Creo que es un tema bien complejo que tiene que abordarse tomando en cuenta la realidad de las mujeres sobre todo. Ok, ese tema nos daría para bastante. Yo estoy en contra del aborto, ¿verdad? Pero tengo también mis razones bien fuertes para eso, pero no vamos a entrar hoy en esa discusión, ¿verdad? En esa controversia. Claro, pero vamos un poco al tema que nos acoge hoy, ¿verdad? Y es el tema de las pandillas, ¿verdad? Como allá por una fecha exacta, pero ahí por el 2012, 2013 fue todo el tema de la tregua, ¿verdad? Que sí, ha habido varias acusaciones, digamos, alrededor de eso. Todavía no ha habido una condena, digamos, al respecto, ¿verdad? Si me equivoco, me corrige. Y ahora se está hablando se está desarrollando, ¿verdad?, una acusación también contra algunas personas a quienes se les ha filmado en algunos casos, ¿verdad?, y dando dinero a pandilleros, ¿verdad?, y a otros por ser mediadores, como Paolo Lubers y el alcalde de San Salvador también, a Norman Quijano también se le ha involucrado, a personas del FMLN también, como el exministro de Gobernación, ¿verdad? Y ahora ha resultado en estos días, ¿verdad?, también una información adicional de que el actual ministro de Gobernación del presidente Bukele, ¿verdad?, también parece ser que está involucrado en eso. ¿Por qué no nos cuenta cómo está la trama? O sea, cómo se ha venido desarrollando todo esto, qué es lo que hay realmente en los juzgados, ¿verdad?, y por dónde va este juicio más o menos. Mire, yo creo que el tema de la tregua, bueno, se ha hablado tanto y nunca por parte del expresidente Funes, por ejemplo, y del exministro de Seguridad, recuerda usted, el señor Munguía Payés, nunca realmente se asumió eso como lo que fue, ¿verdad? Como una política de seguridad que se implementó. Y bueno, supimos la ciudadanía a través de distintos reportajes, investigación que hizo el periódico El Faro, y bueno, que fue retomada por otros periódicos, pero yo creo que ese tema nunca se asumió con transparencia y con claridad, y eso es lo que ahora ha permitido que se procesen a unos, que se protejan a otros, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, bueno, si usted recuerda, desde que se procesaron directores de centros penales, desde que se decidió procesar al señor este señor que ya incluso está condenado por extorsión, Douglas Mijango, ¿verdad?, que está también procesado en este otro caso, y que él tuvo la calidad de mediador, pues, pero también la tuvo Monseñor Colindres, ¿verdad? Usted se pregunta, bueno, ¿por qué sí procesaron a Mijango y no a Colindres? Y básicamente era la misma función, de que se reunía con ellos, trataban de buscar un acuerdo. Solo ellos saben al final en qué términos o qué era lo que negociaron por parte del Estado, pero eso existió, pues. Entonces, y esa opacidad, yo recuerdo porque trabajaba en FESPAD cuando se supo lo de la tregua, que hasta circularon unas cartillas que se llamaba proceso de pacificación. Y entonces estaba como las diferentes etapas del proceso de pacificación, los municipios santuarios, había acercamientos de diferentes organizaciones de sociedad civil, es decir, no
no solo, si vamos a hablar de videos y cantidad de gente que se sentaron en esas mesas por diferentes intereses, ¿verdad? Incluso gente de cooperación internacional que dio fondos para aquellas granjas que se pusieron, ¿verdad? Como una suerte de darles otra forma de ingresos, pues. Es decir, yo creo y yo también decir que creo que el diálogo con las pandillas no debe ser satanizado. Yo siempre lo planteé como es una opción. El tema es cómo se hace, ¿verdad? Obviamente darles dinero pues es un delito o prometerles, por ejemplo, puestos en el gobierno, puestos en alcaldías, como está saliendo a relucir ahora, ¿verdad? Y eso, si usted se pone a negociar con ellos bajo la mesa, pues obviamente quienes filtraron esos videos son ellos mismos, ¿verdad? Quienes ahora han tomado una posición de poder respecto de digamos, alcaldes, ministro de seguridad, etcétera, son ellos. Y ellos son los que están ahora del lado de la fiscalía y están señalando, mire, fue el otro. Entonces también el tema de credibilidad de esas fuentes. ¿Qué tanto ha profundizado la Fiscalía o solo se está basando en esas fuentes que son, digamos, pandilleros de alta jerarquía que han cometido cantidad de delitos, que han colaborado en otros casos y que obviamente son testigos interesados? Porque también eso tenemos que decir, ¿verdad? ¿Qué tan creíble puede ser el testimonio de un criteriado? Tiene siempre que estar respaldado o corroborado por otro tipo de prueba, ya sea documentos, videos, otros testigos. Iniciemos entonces en la administración de Mauricio Funes, ¿verdad? Porque fue Mauricio Funes con el general Munguía Payés siendo ministro de Seguridad, ¿verdad?, quienes arrancan este proceso y que el señor Mijangos y Monseñor Colindres eran los negociadores originales, sí, digamos, ¿verdad? Porque después Pablo Liers se incorpora después en un segundo momento, ¿verdad? Pero ese caso en particular, antes de que entremos al otro, ahí, ¿cuál es el estatus? Mire, es que esa parte yo creo que nunca fue juzgada, porque yo que recuerde al expresidente Funes ni al general nunca lo juzgaron, pese a que en diferentes procesos en estas estructuras, vaya, llámese Jaque, llámese Operación Cuscatlán, estos procesos que en masa han llevado 100, 150 miembros de pandilla, siempre hay alguno de estos criteriados que ha dicho, miren, sí, nos reunimos, sí, por parte del ministerio venían estas personas, nunca se había visto y nunca se ha procesado, digamos, a los que tenían el control, digamos, de decir, esto se negocia, esto no. Supimos, por ejemplo, de que llevaban bailarinas a los penales, de que les ingresaron pantallas y que les ingresaban iPads, etcétera. Que los trasladaban también, que los trasladaban de máxima seguridad a otros penales, pero nunca se hizo responsable, ¿verdad?, a los que tomaron las decisiones, porque es que esos traslados no podían ocurrir así nomás. Se acuerda también de unos pandilleros que sacaron para participar en un culto religioso que estaba siendo televisado. Uh-huh. Es decir, hay tantas cosas daban entrevistas también, ¿verdad?, dentro de los penales. Daban entrevistas, o sea, tenían puerta abierta para que llegaran los periodistas, es decir, y que son cosas que pasaron y que tuvieron, y que hay rastro, pues, y usted puede reconstruir quiénes tuvieron responsabilidad para todo lo que sucedió. La pregunta es, ¿por qué? Y por qué en este momento también, ¿verdad? Y por qué de manera selectiva, ¿verdad? ¿Por qué nunca se vio procesado al señor Fabio Colindres, a Funes, a Munguía Payés y a otras personas que también aparecen en videos o son señaladas? Entonces, ¿qué tan creíble también puede ser basar la investigación en el testimonio de un criteriado que viene siendo utilizado ya en otros casos, ¿verdad? Como este no es. Esas son como las preguntas que surgen. Claro, desde mi punto, y que yo sí quiero ser bien clara, interesada, porque en este caso concreto yo represento los intereses del señor Paolo Liers. Por supuesto, yo tengo una posición de interés, soy su defensora, ¿verdad? Y sí, eso no tengo ningún inconveniente en asumirlo, ¿verdad? Desde esa posición yo estoy dando mi opinión,
Y por supuesto desde la experiencia que tengo como operadora del sistema de justicia penal, pues, y que no es la primera vez que señalo, miren, al final siempre caemos en lo mismo, en la instrumentalización de la fiscalía para, como parte de juicios políticos, de eliminación de enemigos políticos, ¿verdad? Y yo creo que el mismo Nayib fue víctima de la utilización de la fiscalía para quererlo eliminar, como cuando era fuerte candidato a la presidencia. Es decir, eso no es nuevo, lo hemos visto en diferentes épocas, pues, y creo yo que debería de preocuparnos a todos, y los que somos testigos de eso, hablar abiertamente, porque no debería de funcionar así el sistema, pues. Entonces tenemos esto de la tregua, digamos, nunca ha sido juzgado realmente, ¿verdad? Han habido como luzazos, digamos, en algún momento, Mijango, que fue acusado y también fue procesado, digamos, por una parte de esto, ¿verdad? Pero después entonces llega el tema ya de las elecciones, ¿verdad? De 2014, o sea, 2013, 2014, y es ahí a donde supuestamente se dan estos hechos en los que miembros de partidos políticos, de Arena y del FMLN o relacionados a, son las personas que ahora son acusados de haber dado dinero a las pandillas para que hicieran trabajo a favor de cada uno de estos partidos políticos, ¿verdad? O sea, en algún momento se habló que la primera vuelta, en la que casi gana el FMLN en primera vuelta con 49.2% de los votos, tuvo mucha influencia de las pandillas en esa primera vuelta. Y la segunda vuelta como que fue más en el sentido de que Arena fue y negoció para que dejaran a la gente libertad para que saliera a votar, ¿verdad? Que no había sucedido en la primera. Pero, ¿qué es lo que se está viendo en el caso? Entiendo que es un documento de alrededor de 110 páginas o no sé, que está siendo 300, como la base. Ajá, son 300 páginas la acusación formal. Okay. Cuéntenos un poco cómo y lo que se plantea en la relación de los hechos según la Fiscalía son una serie de reuniones para ser puntual, con la gente del frente hay, según la Fiscalía, 6 o 7 reuniones que comienzan en el 2013, ¿verdad? Siempre en el contexto electoral. ¿Quiénes son los involucrados ahí del frente? Ahí aparece el señor Benito Lara, aparece el señor Aristide Palencia y aparece, bueno, el señor Mijango, siempre en su tema de mediador. Cómo coordinar, ¿verdad? Dónde se van a reunir, etcétera. Y recordemos que el señor Mijango venía del FMLN, ¿verdad? Sí. O sea, del ERP. Entonces, entablan pláticas según la relación fáctica de la Fiscalía. En términos, bueno, ustedes qué quieren, ustedes qué les gustaría que se propusiera desde la presidencia, cómo se les puede ayudar, un poco, al principio, un poco sutil, digamos, ese acercamiento. Y luego llega, según la Fiscalía, ya al ofrecimiento de dinero, ¿verdad? Es lo que yo le digo, si es que, mire, negociaciones con pandillas siempre hay. Y esas negociaciones pasan desde la tiendita de la comunidad, desde la gente de las ADESCOs, asociaciones de desarrollo comunal, ¿verdad? Que funcionan en las pequeñas comunidades, desde las familias, por ejemplo, que los pandilleros dicen, mira, esta cipota de 14 años a mí me gusta y dice el fulano, que es el líder de la pandilla, que se la mandé en la noche, ¿verdad? De ese tipo de situaciones se dan, y que la familia no va a ir a denunciar a la fiscalía o a la policía, no es tan fácil. Es decir, el control territorial, quién lo tiene y hasta dónde las autoridades pueden hacer cumplir la ley o no, ¿me entiende? Entonces, yo creo que esa realidad territorial la ven los partidos, y sobre la base de eso es que comienzan esos acercamientos, ¿verdad?, por parte del frente, y que luego en la segunda vuelta, según la relación fáctica de la Fiscalía, es Arena quien se acerca y le dice, miren, lo que Norman está diciendo en el spot no es así del todo, ¿verdad? No vamos a ser tan drásticos.
realmente vamos a dar programas de rehabilitación. Lo que decía Norman etcétera. es que los iba a matar a todos, ¿verdad? Algo así, Sí, que los iba a erradicar, Ajá. y ahí vemos otra vez el doble discurso, ¿verdad? Cuando se presentan ante la ciudadanía diciendo una cosa y debajo de la mesa plantean otra. Y yo creo que de eso no escapa el Frente, no escapa Arena, no ha escapado Nuevas Ideas, es decir, es una realidad que está ahí, con la que hay que trabajar. ¿Y por qué Nuevas Ideas? ¿Cómo se relaciona ahí? Ahora creo que, bueno, yo creo que ya se había filtrado esa información que también funcionarios del actual gobierno se han sentado con las pandillas, ¿verdad? Entonces, ¿Y esto es reciente en el sentido del sentarse con ellos o es algo más antiguo? Según lo que reporta el diario de hoy, esto data de 2016, okay, ¿verdad? Y que hay incluso fotos también y hay videos donde se puede ver a Mario Durán, que es un funcionario actual, conversando con líderes de pandillas. ¿Y que él era funcionario de la alcaldía de San Salvador cuando Norman Quijano, cuando Nayib Bukele era ya alcalde, ¿verdad? Sí, entonces se reportan esos acercamientos, ¿verdad? Y es lo que yo le digo, si es que todo funcionario que tiene una responsabilidad de un territorio, eso es, digamos, de rigor, va a tener sí o sí que tener relación con ellos. Es decir, entonces, pero si nunca se da la cara, si nunca se asume eso como una necesidad y se transparenta, yo creo que siempre va a haber, eso va a ser un talón de Aquiles, pues, para todos los funcionarios. Ya viene la campaña política de cara a los diputados y van a haber negociaciones seguramente. Porque si no, no entran a los territorios. Acuérdese de que también intimidan a la gente. Hubo diferentes reportes, por ejemplo, de que en algunas comunidades les quitaban el DUI a las personas y se las devolvían al siguiente día, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Entonces, ¿cómo se maneja o hasta dónde y qué se les ofrece? Se hablan de que pagaron unos hasta $400,000, se habla de que otros ofrecieron $1,000,000, es decir, y eso... Otros son partidos políticos. Sí, entonces, imagínense qué fuerte, porque al final es una extorsión, ¿verdad? También puede verse desde ese punto de vista, es decir, está tan empoderada en la comunidad, ejerce tanto dominio que tienen que pagarles para que los dejen votar o para que los intimiden y que voten por él. Es decir, por el contrario, la verdad es que creo que es una realidad y que sigue siendo una realidad y que yo no sé si con este tema de procesar a estas personas se va a terminar eso, cómo se va a manejar. Ahora, entonces, tratando de entender, lo que se dice es que en 2013-2014, que fue una campaña presidencial, ¿verdad?, entre Arena y el FMLN, que Arena y el FMLN participaron en esto. Pero usted me dice también que después Nayib Bukele, ¿verdad?, con su operador político, ¿verdad?, que es el señor Durán, que él ha participado también para poder tener esa relación con pandillas. Sí, según lo que refiere ahora lo que se está publicando en el diario de hoy, sí hubo un acercamiento. Ahora, no está claro qué es lo que se negoció, ¿verdad? O cuál el contenido de la conversación. Lo que está establecido y que la fuente del diario de hoy es uno de los procesos penales que no sé si usted se recuerda que le denominaron Operación Jaque, sí, ¿verdad? En esta Operación Jaque hubo uno de los testigos criteriados que dio información y dijo y habían fotos donde se observaba a Mario Durán en reunión, por cierto que en Multiplaza. Es decir, ya no allá abajo, sino que ya un poco más arriba, en un restaurante de Multiplaza, conversando con miembros de pandillas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que conversaron? ¿Qué es lo que, si hubo propuesta de negociación? Eso no ha salido tan claramente a la luz y sería la Fiscalía la que tendría que investigar ese contenido. Y decir si hay o no hay delito. Ahora, el punto medular es que todos han conversado. Incluyendo Nuevas Ideas, digamos así. Y yo creo que no solo han conversado, están conversando y van a tener que conversar de cara a las elecciones. Es decir, son un actor político, o sea, y la gente cuando uno dice eso, se persina o dice, están a favor, no, es que no tiene usted que estar a favor o en contra, es solamente decir, es una realidad, en el territorio ejercen control
por las buenas o por las malas, como matones, como mafias, como le quiera poner, pero la gente del territorio, la que vive en la comunidad y que es la mayoría, están bajo ese dominio, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿usted le da la impresión que este plan de control territorial ya eliminó eso o es algo que continúa y van a tener que negociar, entre comillas, estos próximos candidatos a alcaldes y diputados para poder hacer campaña política? Mire, yo creo que sería bastante iluso pensar de que la implementación de un plan por solo 6 meses va realmente a erradicar el problema grave de violencia que tenemos y que arrastramos desde hace décadas, pues, ¿verdad? Y que ninguno de los gobiernos ha sido capaz de resolver. Entonces yo, de entrada, creo que, bueno, si es que el plan control territorial es bueno, no ha tenido el suficiente tiempo como para implementarse en todo su desarrollo, pues digo, hay que esperar. No digo que no sirve, yo digo que es prematuro, pero que el gobierno no tiene el control del territorio como el mensaje que quieren mandar. Igual estoy escéptica con el tema del manejo de los datos respecto de los homicidios. Acuérdese que también la violencia no solo la tenemos que analizar desde el número de homicidios diarios, también hay que analizarlo el número de los desaparecidos, ¿verdad? Que generalmente son casos de homicidios, pero los enterraron y no los encuentran, ¿verdad? Y el tema de las extorsiones, que tanto ha bajado a partir de la implementación del Plan Control Territorial. Además que las muertes que hoy sucedan en un enfrentamiento entre miembros de la policía o el ejército con pandillas y que mueran, ya no se considera un homicidio tampoco. Por eso le digo, yo creo que hay diferentes formas de maquillar los datos y lamentablemente creo que eso se va a saber, generalmente se sabe tarde, ¿verdad? Entonces eso creo que es lo delicado y lo que como ciudadanos deberíamos estar interesados, pero culturalmente no, el país no funciona así y generalmente cuando uno hace este tipo de señalamientos pues le caen encima o sea, los seguidores de uno, los seguidores de otro, dependiendo del interés. Entonces, sin embargo, eso es mi opinión, esa es mi percepción sobre lo que está pasando y eso es lo que comparto, pues. Ahora, volviendo entonces ya y entrando más en el juicio. El juicio tiene una serie de elementos, una serie de acusados, ¿verdad? Usted pues está bien enterada por estar defendiendo a Paolo Lübers. ¿Qué es lo que usted destacaría? O sea, ¿tienen suficientes elementos de prueba como para poder condenar, digamos, a estos acusados? ¿Usted ve que hay más peso de la prueba en contra de alguno de los acusados o algunos y menos en contra de otros? ¿Cómo lo visualiza usted que ya pudo analizar el caso, pues? Mire, la base de todo es el testimonio de Noé, ¿verdad? La persona protegida con la clave Noé, que es uno de los, digamos, de la élite de la pandilla que estuvo en las negociaciones. Imagínense qué tan élite era que estuvo lo sentaron a negociar con el frente y lo sentaron a negociar supuestamente con la gente de Arena. Es decir, no, la pandilla no va a mandar a cualquiera a sentarse en esa mesa donde se van a tomar decisiones, donde se van a hacer las peticiones y donde se va a decidir. Es decir, y esa también es otro punto a controvertir. La ley prohíbe de que se le conceda criterio de oportunidad a la alta jerarquía criminal, ¿verdad? Entiéndase pandilla, entiéndase narcos, entiéndase... No se le puede beneficiar con un criterio a los que deciden, ¿verdad? A los que arman el plan, establecen los roles y muchas veces los que incriminan hacen un papel muchísimo menos relevante en términos criminales que el que está ordenando. Entonces, habrá que ver si por ese lado no podemos cuestionar a Noé, ¿verdad? No sé, hay mucha tela que cortar y, como le digo, es muy prematuro. Estamos iniciando el proceso, falta toda la fase de instrucción donde se tienen que realizar peritajes, porque recuerdo que el fiscal ha dicho que tiene peritajes, que tiene documentos. Entonces, todo eso no está incluido en el expediente por ahora. No, los peritajes van a realizarse en el marco de la instrucción, ¿verdad? Que puede durar hasta 1 año.
Por lo tanto, creo yo que estamos ahorita partiendo con indicios y el indicio principal en el que está fundamentada la acusación es el testimonio de Noé, ¿verdad? Y algunos videos y fotos que hay de reuniones. O sea que podríamos estar esperando que el juicio termine cerca de las elecciones del próximo año, digamos. Yo creo, sí, lo más crítico del juicio, digamos que puede ser la parte de la audiencia de vista pública donde realmente se vierte la prueba, va a ser dentro de 1.5 años, máximo 2 años, es decir, justo en la fiesta electoral, ¿verdad? O sea que va a ser como, no sé, por eso le digo, creo yo que tiene que leerse en contexto, no podemos analizarlo solo lo jurídico, pues, porque no es un caso jurídico 100%. Ok. ¿Y cómo ve usted las posibilidades de defensa, digamos, de personas como el alcalde de San Salvador? Yo veo que como que el alcalde de San Salvador es el más comprometido, ¿verdad? Con el exalcalde de Ilopango, Ruano, quien ya murió, ¿verdad? Pero por lo menos se ha trascendido en pruebas y todo, ¿es así? ¿Y Norman Quijano, hay algo contra él realmente o no? Porque esos son como los 2 elementos que más ha habido, ¿verdad? Se habla, aparte de Noé, ¿verdad? Se habla de videos y se habla de fotografías. Eso es lo que en el requerimiento, digamos, es lo que pesa más. Entiendo que algunos procesados están más comprometidos que otros, ¿verdad? En estas reuniones y en estas filmaciones. Imagínense cómo se puede apreciar quién tenía el sartén por el mango en esas mesas. Porque esos videos y esas fotografías provienen de la pandilla que estaba grabando esas conversaciones, que estaba fotografiando, ¿me entiende? Cómo cuando nos sentamos a negociar por debajo de la mesa, ellos siempre tienen, digamos, como más control, ¿verdad? Y más poder. Entonces, eso digamos que es como lo que está hoy por hoy en el requerimiento. Obviamente yo creo que a todos nos debería de interesar primero que realmente se busque la verdad, conocer lo que realmente se dio. Segundo, que se tenga un juicio con todas las garantías para los procesados y que no predomine el juicio paralelo y que los jueces no vayan a condenar porque tienen miedo que la prensa los señale, ¿verdad? Yo eso es lo que esperaría. Y para eso me ha contratado don Paolo, es decir, para cerciorarme que tenga un juicio justo, transparente, que tenga las posibilidades de defensa diligente, honesta, leal, ¿verdad? Que yo creo que todas las personas, independientemente de cuál sea el delito que hayan cometido, tienen que tener en un proceso. Entonces, esperemos. Hay un tema de condena pública, ¿verdad? Previa a un juicio, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que dice, no, es que aquel es culpable, y aquel sentido de que hay que esperar un juicio y ver si en realidad se comprueba. Eso no existe, ¿verdad? Sino que ya es condenado a priori, ¿verdad? De que solo porque se dice o porque sale un video o por lo otro ya son culpables, ¿verdad? Y fíjese que es lamentable porque eso es el tratamiento que históricamente han dado la Fiscalía y la Policía. Siempre lo primero que hacen es, incluso cuando se hacen los operativos, porque yo trabajé en la Fiscalía, llaman a los medios. Los medios van en el convoy que va del operativo, que van los de GRP, que van todos, abren las puertas y encuentran a una gente casi desnuda y están filmando. Eso per se es una violación de la presunción de inocencia, o sea, una humillación innecesaria, pero eso es lo que le gusta a la gente piensa, cuando ve esos operativos ya están resolviendo, ya se los van a llevar, ya se va a acabar la delincuencia. Ese es el mensaje. Y en la práctica eso es totalmente contrario al debido proceso. Entonces aquí los capturan y ya dicen, ya los dan por condenados, pues. Y eso es, digamos, el elemento común en todo. Ahora bien, cuando sí se habla de presunción de inocencia, depende de quién es el imputado, ¿verdad? Porque en masa se llevan a miles de gentes y nadie dice nada, ni las organizaciones de sociedad civil. Pero si capturan a gente de clase media hacia arriba, ahí sí hablamos de la presunción de inocencia, tenemos espacio
y damos la relevancia que debería de tener siempre, ¿verdad? Yo sí creo, y el artículo 12 es clarísimo, que dice que toda persona que se le impute un delito se presume inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad, ¿verdad? En un juicio con todas las garantías y el derecho de defensa. Pero imagínense aquí si hasta por defender a la persona ya le ponen una marca, ya lo humillan en las redes sociales, es decir, estamos bien atrasados en términos de Estado de Derecho, no solo porque las instituciones no funcionan bien, sino por lo que la gente quiere o espera del proceso en sí, ¿verdad? Ahora, esto se politiza muchísimo, ¿verdad? El presidente de la República, Nayib Bukele, ha expresado en tweets expresiones muy fuertes en contra de estos partidos políticos, ¿verdad? El FMLN y Arena y las personas acusadas. Pero usted nos dice que es posible que también él y miembros de su equipo, hayan estado involucrados también, ¿verdad? Según las pruebas que están surgiendo, ¿verdad? Entonces, como que ahí hay un doble estándar y cada quien quiere sacar raja política hasta que no le toque la acusación a ellos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, al final es un tema de doble discurso, de hipocresía, es decir, cuando aquel lo hace, sí lo señalo y digo malditos, etcétera, exacerbando la violencia también en las redes. Pero cuando son mis funcionarios me quedo callado, ¿verdad? Yo creo que eso pues es totalmente reprochable y no debería de funcionar así. Sin embargo, así funciona y hay que bregar con eso, ¿verdad? Yo, como le digo, esperaría del proceso que se conozca la verdad, que sea un proceso transparente, ¿verdad? Que la Fiscalía realmente realice un papel en función de la legalidad, la verdad, la justicia, ¿verdad? Y que se sigan todos los procesos legalmente, ¿verdad? Sin negociaciones a oscuras, sin beneficiar a unos y perjudicar a otros. Y yo creo que eso al final debería de ser el interés de todos, si no tuviéramos el corazoncito de algún color, ¿verdad? Pero... ¿Y cómo cree usted que debería comportarse un presidente de la República? Pues porque no es lo mismo que usted o yo o cualquier otra persona salga y diga cosas, o exprese posiciones políticas de alguna manera, que alguien interesado como un presidente de la República que debería estar más allá de los colores políticos y debería de ser realmente el que haga que se respete la presunción de inocencia por un lado y por el otro lado no tratar de decir todos estos son los malos y yo soy el bueno, ahora cuando tampoco aparentemente es así, ¿verdad? Mire, yo creería que, bueno, el papel de un presidente de la República, que es como el máximo debería de ser, líder pues del país, tratar de buscar consensos y no llamar a la violencia, es decir, como lo hizo. A mí me parece preocupante ese mensaje como incendiario, malditos todos, son peor que basura, es decir, son frases tan fuertes que no deberían de estar o no deberían de permitirse a un mandatario, pues. Es decir, y no lo veo propio de un líder, no lo veo así y me parece totalmente preocupante porque también somos un país bien violento, ¿verdad? Que se enciende, o sea, se matan por un parqueo, se matan por una camisa del Barça y del Real Madrid, entonces que el presidente haga ese tipo de señalamientos en Twitter, donde es tan popular, también consciente que influencia mucho, sobre todo jóvenes. A mí me parece triste, pues. Y usted los apoyó en la campaña anterior, ¿verdad? Usted los conoce un poco de adentro, pues. ¿Cómo ve eso ahora? Fíjese que yo, sí, bueno, primero lo representé en 2 procesos, fui su abogada defensora y por supuesto que también lo apoyé en la campaña. Y creo que por eso más tengo como esa libertad de decir, mira, yo creo que en esto se equivoca, con esto yo no estoy de acuerdo, en esto yo no lo respaldo. Y creo yo que todos deberíamos de tener esa capacidad, ¿verdad? De decir lo que pensamos, lo que opinamos de una situación y yo en ese manejo no estoy de acuerdo. También creo que es hasta cierto punto abusivo en el sentido de sabiendo cuál es su
papel dentro de la democracia, permitirse hacer estos fuertes señalamientos que pueden incidir en el órgano judicial, que pueden incidir en la fiscalía y en las autoridades en detrimento de la gente procesada. Yo creo que no es debido este tipo de presiones. Y después vienen y le dicen a una persona que ha apoyado a alguien y después ya no, ¿verdad? Que es porque no le dieron un cargo, que es porque está molesta. O sea, ¿cómo se defiende o qué diría usted respecto de eso? Mire, yo creo que cuando yo le mostré mi interés por formar parte de su staff de gobierno, lo hice de la manera más genuina y es algo que no me arrepiento. No obstante, es como ahora, como una piedra en el zapato, es decir, ya no se puede hacer ninguna crítica porque siempre dice, está dolida porque no le dieron ningún puesto. Cuando yo hice ese ofrecimiento fue, como le digo, genuino, pensando también que tengo la capacidad de estar al frente de ese ministerio y obviamente como quien aplica un empleo, ¿me entiende? De manera, bueno, yo me reconozco como alguien capaz, como alguien competente, honesta, tengo cierto acercamiento con él, no le veo ningún problema por qué no decirlo, ¿verdad? Entonces, y no me arrepiento, creo yo que era un momento, quizás me hubiera arrepentido si no lo hubiera hecho. Entonces, creo que estaba también en mi derecho, como cualquier ciudadano, decir yo quiero aplicar, yo me siento apta y capaz y tal, ¿verdad? Ahora, yo siempre he tenido, digamos, un trabajo y no lo digo con arrogancia, sino más bien como asumamos posiciones, ¿verdad? De hecho, tengo mi oficina, tengo mis casos, tengo cierto reconocimiento como profesional, entonces no es que, bueno, no me dieron el trabajo, no tengo nada, ¿me entiende? Entonces, simplemente no fue mi oportunidad, no se presentó y ahora sigo haciendo lo que me gusta, ¿verdad? Señalar cuando yo considero que hay una injusticia, no quiere decir que tengo la razón siempre. Ejercer como profesional independiente, de manera autónoma, de manera digna, decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Yo creo que estoy donde quiero estar, pues. Perfecto, pues bueno, la verdad que nos da una idea de por dónde va esto, los plazos, como usted dice, es un periodo largo de tiempo para que este juicio vaya cobrando fuerza y que termine, ¿verdad? Y vamos a estar a la espera, pues, a ver cómo se van desarrollando los eventos y qué sucede, ¿verdad? Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias a usted por el espacio y por la apertura de hablar como yo soy, ¿verdad? Gracias. No, gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.